Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de vectores y vamos a empezar con el programa que está aquí. Dice, escribe un programa que lea de la entrada un vector de números y muestre en la salida los números del vector con sus índices asociados. Entonces, déjenme explicarles primero qué es lo que nos está pidiendo este programa y ahorita lo empezamos a programar, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí, déjenme escribir aquí, se me cerró. Ok. Lo que tenemos que escribir aquí es primero pedirle al usuario que digite la cantidad de elementos que va a tener el vector. Entonces vamos a poner un CI donde vamos a pedir el número de elementos. Entonces vamos a suponer que el usuario introduzca un 5, por ejemplo. Entonces después nosotros le tenemos que pedir digite el número del elemento. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el elemento 0, ¿no? Y aquí el usuario va a ingresar algún número, ¿no? El que él quiera. Y después vamos a hacer esto, número del elemento 1, 2, 3, hasta llegar a 4, ¿no? Porque debe tener 5 elementos este vector. Entonces aquí el usuario pues va a tener que estar llenando, ¿no? Todos los elementos que él dijo que iba a llenar con la primera pregunta que le hicimos, ¿no? Entonces al final se debe de llenar un vector de esta manera, ¿no? Dependiendo de los números que ingrese el usuario, vamos a suponer que puso los números del 1 al 5, va a ser el elemento 0, que es este de aquí, vamos a suponer que pone 1, 2, 3, 4 y 5, que van a ser los que pongo aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esos corresponderían a estos elementos del vector, ¿no? Y ya al final pues debemos demostrarlos. ¿Cómo los vamos a mostrar? Pues de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner como una lista en donde vamos a poner entre corchetes, por ejemplo, un 0. Y aquí vamos a mostrar el 1, que corresponde al primer elemento que ingresó el usuario, ¿no? Suponiendo que eran los números del 1 al 5. Entonces, aquí voy a poner este es un 1, ¿no? El 2, 3, 4 y 5, ¿no? Todo esto es entre corchetes, indicando qué posición le corresponden a cada elemento. Entonces vamos a imprimir algo como esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a regresar al código para empezar a programar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar con lo mismo que ponemos siempre, ¿no? La librería, Ustream, nuestra función de namespace y nuestra función principal. Entonces, dentro de nuestra función principal, no se nos debe de olvidar el return 0. Listo. Ahora sí, podemos empezar a programar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser declarar nuestro vector, ¿no? Vamos a crear un vector de tipo entero para que el usuario pueda introducir solo números enteros. Y vamos a darle un nombre, vamos a ponerle números como nombre. Y debemos de agregar los corchetes, números. Agregamos los corchetes. Y como no le vamos a llenar todavía de datos porque no los conocemos, esos datos los va a decir el usuario y va a decir cuántos datos va a llenar. Entonces le vamos a poner aquí un número grande para que el programa automáticamente guarde ese espacio, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner 100 y este va a ser un vector que va a tener 100 espacios disponibles para que el usuario pueda escribir en esos espacios, ¿no? Entonces vamos a declarar también otra variable en donde vamos a poner el tamaño del vector. Entonces vamos a guardar como una variable, vamos a llamarle n, que va a corresponder a la cantidad de elementos que el usuario va a guardar en ese vector, ¿no? Entonces ya podemos empezar a pedirle al usuario que nos digite el número de elementos que va a tener este arreglo o vector, ¿no? Entonces vamos a poner un cout y aquí vamos a poner entre comillas digite el número de elementos del vector. Y listo, ¿no? Cerramos con punto y coma. Y aquí vamos a poner un CIN. Y aquí es donde vamos a guardarlo en n, ¿no? Que dijimos que era la variable que vamos a utilizar para guardar ese número de elementos. Ahora nos falta pedirle al usuario que llene, o sea, vamos a pedirle digite un número y se lo vamos a repetir a la cantidad de veces necesaria, ¿no? Para guardar la cantidad que dijo. Por ejemplo, si puso 5, le debemos escribir 5 veces digite un número. Pero pues no lo podemos poner simplemente un cout y ya, ¿no? Porque no sabemos cuántos cout vamos a necesitar para ponerle dígito un número. Para eso vamos a utilizar un for que se va a repetir la cantidad de veces necesaria, o sea, la cantidad de veces correspondiente al número de elementos que el usuario pidió, ¿no? Para llenar los elementos en el vector. Entonces vamos a inicializar con una i
igual a 0. Entonces vamos a declarar aquí arriba la i. Una i igual a 0. Ponemos el punto y coma. La inicializamos en 0 porque así es como funcionan los vectores, ¿no? El primer elemento corresponde al número 0, entonces por eso aquí necesitamos inicializarla desde 0, ¿no? Ahora, la siguiente es la condición, ¿no?, que se debe cumplir para que se pueda estar repitiendo este código. Entonces, por ejemplo, si el usuario pidió 5 elementos y debe ir desde 0 hasta 4, ¿no? Si ya llega a 5, ya no debe de estar guardando elementos porque a pesar de que sí pidió 5 elementos, el 5 en los vectores corresponde al elemento número 6, ¿no? Vamos a explicarlo de esta forma. Por ejemplo, tenemos un vector, aquí está, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que vamos a agregar aquí. Entonces, si nosotros le pusiéramos que fuera hasta el 5, por ejemplo, pues estaríamos pidiendo que llenara esta posición también, ¿no? Pero el usuario no estaba, estamos suponiendo que pidió un n igual a 5, ¿no? Entonces, aquí ya esta no las vamos a pedir que, no vamos a pedir que llene un dato, ¿no? Entonces la condición que vamos a poner aquí debe funcionar desde 0 hasta este número, ¿no? Hasta 1 antes de este. Entonces vamos a ponerle en nuestra condición, es bastante sencillo, ¿no? Solo le ponemos mientras que i sea menor que n. Entonces cuando i sea igual a n, ya no va a entrar y ya no va a guardar un dato, ya no va a pedir que digite un número para guardarlo en esa posición, ¿no? Entonces con esto ya se cumple lo que estamos esperando. Nada más nos faltan los incrementos, vamos a ponerlo con i más para que tenga incrementos de 1 en 1. Ahora, vamos a poner lo que va dentro de nuestro ciclo for, ¿no?, que es lo que ahora sí nos interesa, ¿no? Pedirle al usuario, vamos a poner un cout y aquí es donde le vamos a pedir digite un número. Y vamos a aprovechar para indicarle en qué posición se va a estar guardando ese número que está poniendo. Lo vamos a poner entre corchetes para poder imprimirlo de esa forma. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a poner la i para que le indique, dependiendo del valor que sea i, es el elemento donde lo va a ir guardando. Y ahora vamos a poner las comillas para poder cerrar esta llave, ¿no? Este corchete corresponde a este, nada más que tuvimos que poner otra vez los signos de menor que para poder poner la variable, ¿no? Lo abrimos, otra vez los corchetes y listo, ¿no? Ahora sí, aquí ya podemos terminar este renglón y al final nada más ponemos cin. Vamos a ponerlo aquí abajo para no confundir el renglón. Cin, y aquí es donde vamos a guardar los elementos del vector, ¿no? Entonces este corresponde, cin, va a ser números. Y como la i es el elemento que va a estar cambiando, simplemente aquí le vamos a poner entre el corchete, va a ir una i. Y listo, ¿no? Con esto lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Simplemente i va a tener, vamos a poner primero los elementos del vector. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que es un vector de 4. Entonces la primera vez que entremos al ciclo for, i va a ser igual a 0, ¿no? Entonces va a escribir digite un número y va a poner un 0 aquí. Entonces cuando ponga ese 0, después va a pedirle al usuario que llene un número, que llene un elemento y ese valor que inserte el usuario se va a guardar en la variable, en el vector números, en la posición i. Entonces i tiene un valor de 0. Entonces se va a guardar aquí el número que ingresó el usuario. Vamos a suponer que ingresó un 1. Terminamos el ciclo, se repite. Ahora i va a ser igual a 1. Entonces este ahora es igual a 1. Aquí este ahora vale 1. Y este también, ¿no? Entonces va a imprimir digite un número. Vamos a poner un 1 aquí, que le corresponde a la posición. Y aquí, ahora el elemento que el usuario ingrese se va a guardar en la posición de números. Como i vale 1, entonces este es 0, 1, 2, 3, las posiciones que le corresponden, lo va a guardar en esta posición, ¿no? Entonces vamos a suponer que ingresó un 2, se repite el ciclo y ahora i vale 2, ¿no? Entonces esto va a cambiar a 2 y esto también. Entonces dice digite un número y nos va a indicar que se va a guardar en la posición 2 y ahora sí nos va a dar la opción de guardar un número y se va a guardar en el vector números en la posición 2, que es esta de aquí, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces se supone que guarde un 3 el usuario. Y listo, se repite el código. Ahora este vale 3, la i vale 3.
Entonces aquí nos va a poner dígito un número, nos va a indicar que se va a guardar en la posición 3. Y cuando vaya a guardar el elemento que ingrese el usuario, se va a guardar el vector números en la posición 3, que es la que se indica aquí. Entonces se supone que es un 4. Entonces cuando termine este código, ahora i vale 4. Entonces n, aquí suponemos que n, lo que ingresó el usuario, es igual a 4 para guardar 4 elementos. Ahora, si i es igual a 4 y n es igual a 4, entonces esta condición ya no se cumple, ¿no? Porque dice, mientras que i sea menor que n. Y si i vale 4 y n vale, bueno, perdón, n vale 4, pues esta condición ya no se cumple, ¿no? Entonces ya no tiene por qué repetirse todo lo que pusimos aquí. Entonces simplemente el código se va a brincar directo hasta el siguiente renglón, que está al final del for, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, vamos ahora a ver qué vamos a hacer con esto que está aquí. Entonces ya terminamos de llenar los elementos del vector. Ahora dice, muestre en la salida los números del vector con sus índices asociados. Simplemente tenemos que imprimir esos elementos, ¿no? Entonces para imprimir podemos utilizar el mismo código, ¿no? Ya sabemos que este código lo que hace, borramos nada más lo que hay adentro, pero este ciclo for lo que hace es que el valor de i va cambiando conforme a la cantidad de elementos que tiene el vector, ¿no? Entonces esta parte de aquí arriba sí nos sirve, ¿no? La podemos volver a utilizar. Y la única diferencia es lo que hay adentro. Ahora va a tener otra función, ¿no? Que es mostrar los elementos con el índice asociado, ¿no? A lo que me refiero con el índice asociado, lo que expliqué ahorita, es, vamos a suponer que tenemos este mismo con n igual a 4 y que este es el vector que llenó. Este es números, ¿no? Este vector es números. Entonces, lo que vamos a imprimir aquí simplemente va a ser 0, que nos indica este es el índice. Y aquí nos va a poner el número que le corresponde a ese elemento, ¿no? Luego voy a poner 1, poner 2 aquí. Son los índices, ¿no? Estos que tenemos en esta columna. Acá va a poner el 3 y aquí en el índice va a poner 3 y acá vamos a poner 4, ¿no? Que estos son los números ingresados por el usuario. Entonces, esto es lo que debemos imprimir y con eso terminamos el programa, ¿no? Entonces, vamos a programar esta parte, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que hacer una sola línea donde vamos a imprimir. Es lo único que nos está pidiendo para esta parte, ¿no? Nos va a imprimir el valor de i, que es el que corresponde al índice. Este valor de aquí es el índice. Y vamos a ponerle aquí con texto nada más una flechita o algo para indicar que le corresponde, ¿no? A ese el valor que vamos a imprimir acá. Vamos a imprimir números y queremos que nos imprima el elemento que le corresponde a esta posición, ¿no? Y, o sea, el elemento 0 nos va a imprimir el elemento 0 de ese vector, ¿no? Por eso lo ponemos de esta forma, era números, ¿no? El nombre que le dimos al vector. Y listo, ¿no? Nada más vamos a poner un inline para que dé un salto, ¿no? Como si estuviéramos presionando la tecla Enter. Entonces nada más aquí le voy a agregar otro antes de esto. Bueno, primero vamos a correrlo, vamos a ver qué funciona. Vamos a ponerle vector índice. Y listo, ¿no? Aquí me dice digita el número de elementos del vector, vamos a ponerle 4 y aquí vamos a poner el número de los que sean. Y listo, ¿no? Nomás para aclarar qué es lo que está pasando aquí. Simplemente lo que estoy haciendo es llenar un vector que va a tener este tamaño, ¿no? Va a ser de 4, que es lo que se indicó aquí. Son 4 elementos, tienen su posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, en la posición 0 estamos poniendo un 5, en la posición 1 estamos poniendo un 7, en la posición 2 estamos poniendo un 6 y en la posición 3 estamos poniendo un 5. Entonces, ahora lo que debemos esperar es que nos imprima aquí 0, 1, 2, 3 y aquí me ponga las flechitas. Y aquí me va a poner 5, 7, 6 y 5 otra vez, ¿no? Entonces vamos a presionar Enter aquí para ver que eso sea lo que va a pasar, ¿no? Y ahí está, ¿no? 5, 7, 6 y 5, que eso es lo que nos estaba pidiendo. Nada más aquí vamos a agregarle un poquito más de códigos para que nos dé un espacio aquí y a indicar que este es el índice y estos son los elementos. Y eso lo vamos a agregar aquí arriba. Simplemente vamos a poner un cout.
Y con el texto vamos a poner índice. Vamos a utilizar la función diagonal invertida t para que nos dé un espacio aquí. Y aquí vamos a poner ahora elementos. Y al final nada más ponemos un endline, minúsculas, endline. Listo. Ahora aquí nada más voy a agregar también, vamos a cambiar, voy a borrar esta flechita y vamos a agregar esta función diagonal t. Lo que hace es tabular, es como si presionáramos la tecla tab. Por ejemplo, si yo tengo un 1 aquí y un 2 y presiono la tecla tab en medio, le da cierta separación, ¿no? Que es mayor a si presionamos simplemente o espacio. Entonces eso es lo que hace en el código. Entonces vamos a ver cómo nos lo imprime. Vamos a poner otra vez 4 elementos y números al azar, ¿no? Los que sean. Y ahí está, ¿no? Nos los está ordenando un poco mejor. Esto ya pues depende de nosotros cómo lo queramos mostrar. Por ejemplo, a mí me gustaría darle un espacio más aquí. Para separarlo simplemente le agregaría aquí un diagonal invertida, n. Y listo, ¿no? Me debería dar un espacio ahí. Entonces vamos a poner 4 elementos, 3, 5, 8, 4. Y ahí está, ¿no? Índice 0, 1, 2, 3. Elementos 3, 5, 8 y 4. Corresponden a los que están aquí. Y nada más debo agregar unos cuantos espacios más aquí en esta parte de aquí para que queden más alineados, ¿no? Y vamos a ver 4 elementos, 5, 6. Y ahí están, ¿no? Ya están un poco más centrados, se ve más presentable, ¿no? Entonces vamos a agregar nada más elementos para ver que está funcionando. Vamos a ponerle, no sé, los números del 1 al 9. 1, 2, 3. Y listo, ¿no? Estamos todos los elementos, empezamos en el 0, terminamos en el 8. Y aquí están los números del 1 al 9, ¿no? Y eso sería todo por el ejercicio de hoy, que pues resolví yo. Ahora sigue un ejercicio para que resuelvan ustedes, ¿no? Que va a ser este de aquí. Dice, escribe un programa que define un vector de números y muestre la salida, el vector en orden inverso. O sea, lo que tiene que hacer este programa, vamos a revisarlo acá. Lo mismo que ahorita, primero que nada le van a preguntar al usuario el número de elementos. Le van a preguntar cuántos elementos debe tener, ya dependiendo del número que ingrese el usuario, pues ustedes van a llenar un vector, ¿no? Que tenga todos esos elementos. Y pues va a ser lo mismo, ¿no? Le van a hacer el ciclo for, digite un número y le van a mostrar entre los corchetes dónde lo está llenando. La diferencia aquí está, por ejemplo, supongamos que puso aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí lo que nos dice el ejercicio, muestre en la salida el vector en orden inverso. O sea, la única diferencia aquí es que ahora en vez de poner los números como 1, 2, 3, 4, 5, ustedes lo que tienen que hacer ahora es poner 5, 4, 3, 2, 1. Eso es lo que tiene que hacer el programa, ¿no? Imprimir los números, pero en orden inverso. Entonces, para poder resolver esto, pues ustedes tienen que averiguar cómo lo van a hacer. Simplemente revisen bien el ciclo for. Aquí es donde está el secreto, por así decirlo, ¿no? Para poder resolver este ejercicio. Van a tener que jugar aquí con las condiciones. Creo que hicimos algunos ejercicios en clase donde hacíamos algo parecido, que contar del 0 al 100 o del 100 al 0. Pues algo parecido van a hacer para resolver este ejercicio. Y pues ya que lo terminen, me lo suben a la plataforma de Google Classroom para poderlo revisar. Y eso sería todo por la clase de hoy.